Hola, ¿qué tal? En este video se revisarán las características y los aportes de los paradigmas cualitativo y cuantitativo. Los integrantes del equipo son José Daniel Cruz Vargas y Tania Valle Cruz. Ahora bien, revisaremos primero el paradigma cuantitativo. Pero bien, ¿qué es un paradigma? ¿A qué nos referimos cuando empleamos dicho término? Bien, según Kuhn, en 1962, un paradigma es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social. Estos proporcionan un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. A lo largo de la historia se ha ido configurando dos posiciones filosóficas ante la ciencia en el campo de las ciencias humanas y sociales. Se ha extendido el uso de los términos paradigma cualitativo y cuantitativo. Quizá puede ser por la identificación con los procedimientos o instrumentos utilizados. Sin embargo, tratando de definir la ciencia, surge el cuestionamiento: ¿cómo definen la ciencia los partidarios de la metodología experimental cuantitativa? Bien, ellos la definen como el conocimiento generado en una determinada parcela de la realidad, ya sea de biología, física, química, etc., siempre que se haya generado dicho conocimiento con la aplicación del método experimental o hipotético deductivo. Están arraigados a estos dos términos para que pueda ser ciencia. Ahora bien, ¿qué es un método experimental? El método experimental se refiere a cómo obtener la información científica mediante la realización de experimentos. Todo método consiste en una serie de reglas. En el método experimental, las reglas se refieren a cómo hay que realizar los experimentos para que sus resultados sean fiables. Bueno, a modo de síntesis, puede señalarse que en todo experimento se pueden distinguir grandes rasgos. Estos grandes rasgos son cuatro pasos fundamentales. Número 1, la determinación del problema. Número 2, la creación de la hipótesis. 3, la comprobación de la hipótesis. Y 4, el análisis de los resultados. Estos con el fin de comprobar si se han generado o no nuevos conocimientos. Por eso, el proceso de obtención de nueva información a través del método experimental debe presentar dos características esenciales a saber. Número 1, crea situaciones artificiales. Esto controlando la prueba de resultados e interpretarlos de manera precisa y objetiva. Y número 2, detectando las relaciones causales. Estos entre las variables estudiadas, ya sea la variable independiente y la variable dependiente. Bien, ahora inmiscuidos con lo que estamos estudiando, en las ciencias de la educación han pretendido buscar leyes universalmente válidas que tratan de dar solución a los problemas generados en los contextos enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la didáctica, como ciencia experimental, ha pretendido la elaboración de un cuerpo sólido de conocimientos teóricos que permita actuar, es decir, entrar en solución. ¿Cómo puede entrar en solución? Esta solución se basa en algo muy parecido al vademecum. ¿Qué es un vademecum? Un vademecum es un libro o manual de poco volumen y fácil de consultar que tiene las nociones elementales de una ciencia o técnica. Es decir, ellos, a su manera, generaron una solución tipo vademecum que sustituye la problemática diagnosticada y le siguiera un tratamiento preciso y adecuado. A esta forma de proceder se le denomina enfoque tecnológico.
Esta perspectiva del enfoque tecnológico como solución de las ciencias de la educación ha producido el desarrollo de presupuestos metodológicos coherentes, estos agrupados bajo diferentes denominaciones. La primera denominación es el modelo experimental. También existen otras que son esquema tecnológico, enfoque sistémico, pedagogía por objetivos, evaluación objetiva. Estos como un sinónimo integrados por la investigación y la práctica de la evaluación y siendo fuertemente dominados mayor parte del siglo XX. Algunas de las características de dicho enfoque son la búsqueda y la creencia en la objetividad de la evaluación. El investigador que trabaja dentro del paradigma experimental tiene que observar rigurosamente las normas estrictas de la metodología estadística. Y también puede ser el énfasis casi exclusivo en los productos o resultados de la enseñanza. También el modelo experimental se concentra en la búsqueda de información cuantitativa mediante medios e instrumentos objetivos. Y por último, el modelo de la evaluación cuantitativa encaja en una perspectiva teórica que considera la educación como un proceso tecnológico. La evaluación cuantitativa debe preocuparse únicamente de comprobar el grado en que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos. Sin embargo, existen inconvenientes que surgen a la hora de aplicar dicha metodología experimental de la que hemos hablado anteriormente. Es decir, que para resolver los problemas de la educación son los siguientes. El enunciado de leyes universalmente válidas es materialmente imposible. Existe un problema específico en la realidad educativa que la hace radicalmente distinta a las otras ciencias físicas y naturales. Esta realidad señala que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el hecho de enseñar y el hecho de aprender. La didáctica no ha generado un cuerpo sólido de conocimientos que dé solución a los problemas educativos. Y por otro lado, también hay que señalar que el enfoque tecnológico no solo genera dificultades en la investigación educativa, sino que también ha dejado de sentir en otros aspectos de las prácticas evaluadoras habitual, como son las calificaciones escolares. El enfoque tecnológico experimental aboga por la utilización del número como referencia objetiva en las calificaciones escolares. Sin embargo, la utilización indiscriminada de calificaciones numéricas genera algunas dificultades señaladas. Estos lo menciona Casanova en 1997. En resumen, las características del paradigma cuantitativo nos muestran que hay una clara búsqueda de la objetividad y siempre se van a basar en el método científico, ya que esto les proporciona dicha objetividad y es muy restrictivo y universalmente válido. Las siguientes características dan énfasis exclusivo en los productos o resultados de la enseñanza, y dicho método experimental requiere un estricto control. Para comprobar la eficacia de un método, siempre se deben de mantener constantes todas las condiciones educativas, aunque cambien las circunstancias. También lo subjetivo, lo anecdótico o lo particular es despreciado. No toman en cuenta ya que para ellos no son leyes universalmente válidas y la evaluación cuantitativa se preocupa siempre por el grado que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos al principio del comienzo del programa. Continuamos explicando el paradigma cualitativo. Desde la década de los 70, se ha producido un rápido y acelerado incremento del interés sobre la perspectiva llamada evaluación cualitativa. El interés se debe en gran medida al reconocimiento de que los test estandarizados de rendimiento no proporcionan toda la información que se precisa para comprender lo que los profesores enseñan y los alumnos aprenden.
Ahora bien, veremos las características como las definitorias del paradigma alternativo. Estas nos dicen que la objetividad en la ciencia y en la evaluación es relativa, es decir, contraria al paradigma cuantitativo. Estas comprenden una situación donde interactúan los hombres con intencionalidad y significados subjetivos. Requiere tomar una consideración de diferentes posiciones, de las diferentes opiniones ideológicas o cualquier situación de los individuos en cuanto a su interpretación de hechos y de los objetivos relacionados en los intercambios. Con respecto a lo cualitativo, la educación ni la evaluación se deben de considerar como procesos tecnológicos. Es 100% contraria al enfoque cuantitativo, ya que la vida en el aula es un sistema abierto de intercambio, evolución y enriquecimiento, según Doyle. Los efectos secundarios a largo plazo son tanto más significativos que los inmediatos planificados. Así bien, la evaluación se va a centrar en los procesos de enseñanza, intentando captar las características particulares entre el docente y el alumno, entre su interacción dentro del aula. Así, el propósito de la evaluación se tratará de realizar las interpretaciones de los intereses y aspiraciones de quienes en ella interactúan, es decir, de los alumnos, para que así el docente obtenga y ofrezca la mejor información y genere un orden, una interpretación y una intervención en el modo más adecuado. También, para comprender los fenómenos de la educación, se requiere de una perspectiva subjetiva, esto con las creencias y agentes implicados. También existe un conjunto heterogéneo de métodos que tienen como objetivo comprender los fenómenos, es decir, que sí será tomado en cuenta las opiniones de los diferentes agentes implicados, muy contrario a la evaluación cuantitativa en los que se deja de lado la opinión personal o las situaciones de cada individuo. Es decir, en el paradigma cualitativo existe una gran libertad en la utilización de diferentes métodos, siempre que se utilicen con conocimiento y rigor. En dicho paradigma cualitativo, lo que interesa son los procesos, es decir, los contextos físicos, sociales, psicológicos, filosóficos, todos estos que rodean el hecho educativo. La evaluación cualitativa siempre producirá situaciones naturales en las que el observador es un agente implicado en el problema educativo concreto que se estudia. También pretende reorientar y adaptar a los cambios el método que se está utilizando, es decir, podrá modificarse para el fin más adecuado. El interés se centra en la solución, es decir, tratará de interpretar al mundo, a la situación educativa y así generar una adaptación y una reorientación. Para finalizar, nos cuestionamos, ¿qué trae como consecuencia del desarrollo de enfoque y perspectivas cualitativas? Bien, la consecuencia es que los modelos de evaluación que trabajan dentro del paradigma experimental han ido modificando sus estrechos planteamientos y moderando su posición inicial. No es difícil hoy encontrar una base de acuerdo para definir la evaluación como un proceso de recogida y provisión de evidencias sobre el funcionamiento y evolución de la vida en el aula, sobre las bases de las cuales se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del currículum. Recordemos, más que medir, la evaluación implica entender y valorar. Como resumen, el enfoque del paradigma
cuantitativo nos indica que resulta ser procesos objetivos, medibles y cuantificables. En tanto el cualitativo son procesos basados en la interpretación, en el escucha de las opiniones de los demás y en la relatividad y subjetividad. Gracias por su atención.